Hola, ¿qué tal amigos de primer grado de secundaria, alumnos de primero de matemáticas? Hoy es martes 27 de septiembre. Hoy vamos con el último video de hoy. Ya es un poco tarde, así es que vamos rápido a la información. Recuerda que si ya tienes un poquito de prisa, acá abajo en la descripción te voy a dejar un link para que descargues toda esta información que tengo para ti en un archivo Word totalmente editable. Así es que vámonos. Tenemos primero, hoy es martes 29 de septiembre, matemáticas. ¿Qué vamos a ver en matemáticas? Números decimales en la recta numérica y su equivalencia como una fracción decimal. ¿Se acuerdan del sistema decimal? Vamos rápido a lo que es la recta numérica. Bueno, ¿cómo ubicamos el número decimal 0.7? Pues dividimos el entero en 10 partes. Recuerden que estamos en un sistema decimal donde todo se divide entre 10, entre 100, entre 1000, entre 10,000, 100,000, 1,000,000. Ahorita vamos a recordar las posiciones decimales y enteras. Entonces, aquí nada más divides un entero en 10 partes y agarras o brincas 7 veces, ¿verdad? Así de fácil. Aquí están los brinquitos, aquí está todo el resumen, aquí está toda la información. Ya tú simplificas, tú copias, tú pegas, tú haces todo en este archivo. Recuerda que las posiciones en un sistema decimal son enteras, unidades, decenas, centenas. Va de 10 en 10 en 10. Y en el punto decimal, las fraccionarias son décimos, que son 10 partes en un entero. Centésimos son 100 partes en un entero. Milésimos son 1000 partes en un entero. Y así sucesivamente. Esto nos va a servir para ubicar cantidades en la recta numérica. Por ejemplo, tenemos la cantidad 1.52. 1.52, ¿cómo se ubica en la recta numérica? Primero, sabemos que está entre el 1 y el 2. Entonces ubicamos el 1 y el 2. Después, entre el 1 y el 2 dividimos en 10 partes, que serían los décimos, de las cuales vamos a agarrar 5. 5. Aquí está la flechita. Y pues nos faltan 2, pero centésimos. Entonces el último décimo lo partes en 10 de nuevo y agarras solamente 2 rayitas pequeñas. Todo va de 10 en 10. Así es que así se ubican los números en la recta numérica. Ahora, ¿cómo comparamos números? Recuerden que se ocupa el mayor que, menor que o igual. Vamos a comparar los enteros. Vean, en este ejemplo son iguales. Después vamos a comparar los décimos. Aquí es 4 y aquí es 0. Entonces, ¿cuál es mayor? El 4. Y entonces todo el número 1.40 es mayor que 1.04. Comparando enteros, comparando décimos, comparando centésimos y comparando milésimos. Y donde haya la diferencia, ahí acabó el procedimiento. Aquí está, bien. Primero comparamos el 1, son iguales. Comparamos el 7, que son los 7 décimos, entonces es mayor el 7 que el 5. En el segundo ejemplo dice, comparamos el 1 con el 1 y el 5 con el 7. Entonces el 7 es más grande, por eso el símbolo se abre hacia el más grande, se abre hacia el que tiene hambre, decían en la primaria, ¿no? Así es, hacia el más gordito. Entonces así se van a comparar las fracciones. Vean, primero comparas el entero, son iguales. Comparas los décimos, son iguales. Comparas los centésimos, son iguales. Si ya no hay que comparar, entonces estas son dos cantidades iguales o equivalentes. Muy bien, esto sería lo que es la comparación de números decimales. Y también lo que es, vean, aquí tienen muchos ejemplos, muchos más ejemplos
Vamos primero enteros, después décimos, después centésimos y ahí determinamos cuál es mayor o cuál es menor. Muchos ejemplos. Otro procedimiento es transformar una fracción a fracción decimal. Pero recuerden que no todas se pueden. Entonces, todas las pones en fracción decimal y, bueno, este es un ejemplo de notación desarrollada donde tú vas a comparar, pero todas con fracción decimal. ¿Ok? Tipos de fracciones, ya sabemos que hay muchos tipos de fracciones y muchos tipos de decimales, que es lo que hemos trabajado desde ayer y la semana pasada. Lo importante aquí es, en este tema, es ubicación en la recta numérica, muy fácil, y comparar números decimales, cuál es mayor, cuál es menor o si son iguales. En lengua materna español vamos a diferenciar el reglamento de los textos discontinuos. Hay muchos textos discontinuos. Por ejemplo, un poema es continuo. No lo puedes leer salteado porque no le entenderías nada. Pero hay textos discontinuos donde si lees el primer párrafo o el del medio o el último, no te afecta nada. Vamos a ver cuáles son esos tipos de textos discontinuos. Cómo se leen los textos continuos, discontinuos y mixtos, infografías y otros textos. Muy bien. Dice, los reglamentos son textos discontinuos, porque si lees el primer artículo, lo entiendes, y si te saltas al último, también lo entiendes, o sea, no hay una secuencia. Sí hay un orden, una organización, pero no hay una secuencia. Los textos continuos son los narrativos como los cuentos, las novelas, ¿sí? Comparten una estructura que dice planteamiento, desarrollo, y los textos discontinuos son los cuadros sinópticos, los mapas, las tablas gráficas, los cuadros, los formularios, los textos publicitarios y también el reglamento. Dice que las características de los textos discontinuos son el título, el subtítulo, imágenes, datos informativos. Todo esto está en un archivo aquí para que lo descargues, ¿eh? Todo esto está en archivo Word. El resumen también te lo dejo con un archivo Word para que lo simplifiques, lo descargues, lo manipules. Bueno, tenemos que las recetas son discontinuos, textos discontinuos, el reglamento dice, hay también características formales que son propias de los textos discontinuos, o sea que tienen una estructura, ¿sí? Como los títulos, subtítulos, apartados, incisos, normas. Y la tipografía, el tipo de letra, alude al uso de diferentes tipos de letras. Dice mayúsculas, generalmente se usan para escribir títulos al inicio de los textos. Negritas, señala los apartados y las secciones que se divide un tema. Las cursivas usan para registrar palabras o expresiones en otras lenguas o títulos de otros libros u obras, como una cita textual. Los subrayados también pueden utilizarse para destacar información que se considere importante. Muy bien, entonces los textos discontinuos son las gráficas, las tablas, los diagramas, los mapas, los formularios, los anuncios, etcétera. Esos son discontinuos. Un poema es un texto continuo, una canción también es un texto continuo. Muy bien. Historia. ¿Qué vamos a hablar? La sociedad estamental de los estados, así estamental, como los niveles, y la monarquía absoluta. Reconocerás las características de la monarquía absoluta y la organización estamental de la sociedad del antiguo régimen. Bueno, vámonos rápido. Es lo que estamos viendo desde la semana pasada. Las monarquías absolutas, una forma de gobierno que justificaba el poder recayera en una sola persona a partir del derecho divino.
como si fueran tocados por Dios, ¿verdad? Donde el pensamiento religioso era una de las bases del actuar humano. Decían, no, pues Dios me dijo que yo era el efectivo y era el rey, ¿verdad? La organización política de Europa pasó del feudalismo al absolutismo. El paso del feudalismo al absolutismo se vivió en Europa en los siglos XV y XVI, donde pasó de pequeños reinos, principados, ciudades autónomas y señoríos independientes a un proceso de unificación de territorios y concentración del poder bajo la autoridad de diferentes monarcas, de manera que los territorios donde había varios gobernantes solo quedó un gobernante. La monarquía absoluta es un sistema político, económico y social propio de la Edad Moderna. O sea, la Edad Moderna es de hace siglos, ¿no? Los señores feudales conformaron un nuevo grupo social de la nobleza. Dice, los poderes políticos recayeron en una sola figura, el rey o el monarca. La monarquía, mono, uno. Esto pone un poder absoluto e ilimitado. Esto supone un poder absoluto e ilimitado. Llamarlo su majestad era una forma de expresar la autoridad y superioridad. Los monarcas basaron su poder en el derecho divino, es decir, se basaban en la creencia de que Dios los había elegido a ellos y a sus familias para dirigir los reinos, ¿verdad? Eso es lo que creían. Bien, una de las facetas de los soberanos, de los reyes, era materializar su poder, un despilfarro total que ya no está permitido aquí en México. Los políticos se gastaban nuestro dinero, eso ya no está permitido, por favor. Hay que cambiar, por favor. Aquí ya no hay reyes, ni mis reyes, ¿no? Los juniors, mis reyes. La sociedad estaba organizada en estamentos, que eran segmentos de la población definidos por características y condiciones de nacimiento, un estilo común de vida y una función social similar, además de sus privilegios y obligaciones. Los estamentos son, el primero es la nobleza, el segundo es el clero y el tercero es el estado llano, o sea, la plebe, ¿no? Yo creo, no sé. El primer estado se dividía en clero alto y clero bajo, perdón, nobleza alta y nobleza baja, cuyo nacimiento lo diviene en un linaje, o sea, como si fueran razas, ¿no? De apellidos. Y la nobleza baja servía a la nobleza alta, eran caballeros, nobleza de toga, hidalgos, hijos de algo. El segundo estamento es el clero, también se dividía en clero alto, medio y bajo. En el papa, el alto, en los cabildos y curas en parroquias era el medio, y los bajos eran los curas y feligreses y monjes, era el más bajo. Y el estado llano era el resto de la población, los plebes, ¿no? Muy bien. La burguesía. ¿Qué es la burguesía? La ayuda económica de los burgueses permitió el fortalecimiento de la figura real, o sea, de los reyes. Dice, al paso del tiempo fueron ganando posición económica los burgueses mediante su actividad comercial y financiera. Ellos eran los del billete, ya que acumulaban riquezas monetarias y patrimonio, lo cual utilizaron para posicionarse en cargos públicos, o sea, compraban los puestos. Todo era corrupción antes, ¿eh? Antes y ahora hay que eliminar esa corrupción. Alcanzar un nivel intelectual que les merecía reconocimiento. Recuerden que antes nada más los del dinero eran los que iban a las universidades. Era todo un desastre, la verdad. Se creían superiores. Pasemos a formación cívica y ética. En qué con derechos anda, a vivir aprende. En qué con derechos anda, a vivir aprende. Identificarás las acciones que promueven el trato digno y respetuoso de las personas. Seguimos hablando de dignidad. La dignidad humana es el valor, un derecho
que tienen las personas por el simple hecho de que son seres humanos, independientemente de la condición social, económica, características físicas, étnicas o nacionalidades, religión, edad, sexo o género o condición de salud. La dignidad humana es el fundamento de la igualdad, de la no discriminación, del desarrollo integral de la persona. Es un derecho que reconoce nuestro valor como seres humanos. La dignidad. Y bueno, los derechos humanos son facultades o prerrogativas que deben tener toda persona para vivir con dignidad y decoro. Son una serie de valores que regulan la vida de los seres humanos y la relación con los demás. Los principios de los derechos humanos son la universalidad, o sea, para todos los humanos. Progresividad, estado de asegurar el progreso en el desarrollo. Y la indivisibilidad implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados. ¿Sí? En México los derechos humanos son reconocidos en la Constitución y México tiene 10 entre las 10 mejores del mundo, la Constitución, porque analiza un conjunto de 117 derechos diferentes. A veces no se respetan los derechos y el poder judicial y esos cuates. El Estado mexicano fundó en 1992 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hasta hace poco no servía de mucho. A nivel internacional es el alto comisionado para los derechos humanos. Hay que trabajar mucho en México para que se respeten los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNICEF, promulgó en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. En ella se estipulan 3 tipos de derecho: de protección, de provisión y de derecho a la participación. Y aquí vienen enlistados los derechos de los niños. Recuerden que no copies, no... Aquí te dejo el archivo para que lo copies, lo pegues. Derecho a recibir educación, derecho a igualdad, derecho a la educación, derecho a la protección, derecho a la compensación y amor, a la comprensión y amor, derecho a tener un nombre, derecho a ser protegido, derecho a ser alimentado, derecho a tener ayuda en caso de peligro, derecho a la educación gratuita, a divertirse y a jugar. Esos son los derechos de los niños. Muy bien, y terminamos con tecnología, las técnicas en mi campo tecnológico, identificar las diferentes clases de técnicas, pues cada función, cada puesto, cada cosa tiene una técnica. Y hay muchos tipos de técnicas, por ejemplo, la técnica de confección, las técnicas de circuitos electrónicos, las técnicas de carpintería e industrias, las técnicas de electrónica. Si no se usara una técnica, hasta una técnica para jugar fútbol, ¿verdad? Tiene buena técnica. Entonces, todo usa las técnicas. Y también usa las tecnologías agropecuarias, las tecnologías de alimentos, las tecnologías de producción, las tecnologías de construcción. Entonces, una cosa es la técnica, que sería el modo, y una cosa es la tecnología, que son las herramientas desarrolladas para que funcione la técnica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso fue la información del día de hoy en Aprende en Casa primer grado. Este es el resumen. No lo puedo hacer más corto. Quisiera hacerlo en 5 minutos, un resumen, pero es tanta la información que lo hacemos en 20 minutos y no en 300 minutos, es para ver todos los programas. Recuerda que si te sirve este video, regálame un like, regálame una suscripción, si te sirve. Porque si te digo si te gusta, pues no va a poder, ¿verdad? Si te sirvió este archivo, vete a la descripción, ahí lo descargas. Si te sirvió este video, regálame un like. Nos vemos mañana temprano, ya es tarde,
Cuídense mucho. Yo soy Renomar y los espero en el siguiente video.